Ella huía de algo que nadie podía imaginar, hasta que un policía la tomó de la mano y... Antes de comenzar, déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. «Por favor, no me lleve», gritó Lucía mientras el oficial Diego Ramírez la tomaba suavemente del brazo. «No entiende, ellos me van a matar». Diego frunció el ceño. En sus 10 años como policía de carretera, nunca había visto a una mujer tan aterrorizada por un simple auxilio vial. La lluvia caía torrencialmente sobre la autopista Medellín-Bogotá y el Honda Civic azul de la joven humeaba en el arcén. «Tranquila, señorita, solo queremos ayudarla», dijo Diego notando cómo temblaba. «Su carro se dañó y está en una zona peligrosa». «No, usted no entiende». Lucía se zafó de su agarre, sus ojos cafés llenos de pánico. «Tengo que seguir. Tengo que llegar a Bogotá esta noche». 3 horas antes, Lucía había estado revisando los libros contables en las oficinas de inversiones Betancur en el centro de Medellín. Como contadora senior de la empresa, trabajaba hasta tarde, era normal para ella. Pero esa noche algo no cuadraba en las cifras. «¿Qué carajo es esto?», murmuró mientras revisaba las transferencias bancarias en su computadora. Los números bailaban frente a sus ojos. Millones de pesos moviéndose hacia cuentas que ella había autorizado sin recordarlo. Su firma digital aparecía en documentos que jamás había visto. El corazón se le aceleró cuando vio las empresas receptoras, todas con nombres genéricos, todas creadas en los últimos 6 meses. El sonido de pasos en el pasillo la paralizó. Rápidamente copió los archivos en una memoria USB y cerró el programa. «¿Lucía?», la voz de su jefe, Ricardo Betancur, la hizo sobresaltar. «¿Qué haces aquí tan tarde?». Terminando el reporte mensual, don Ricardo mintió, guardando discretamente la USB en su bolso. Betancur se acercó a su escritorio, su expresión cambiando. Sus ojos pequeños y fríos se fijaron en la pantalla de la computadora. «¿Estás revisando las transferencias especiales?». «No, yo solo...». Lucía sintió cómo se le secaba la garganta. «Lucía, creo que necesitamos hablar». En ese momento, ella supo que estaba en peligro mortal. Betancur sabía que había descubierto el esquema de lavado de dinero. Sin pensarlo 2 veces, tomó su bolso y corrió hacia la salida. «Lucía, espera», gritó Betancur detrás de ella. Pero ella ya había llegado al ascensor. Sus manos temblaban mientras presionaba el botón del garaje. Tenía que salir de Medellín esa misma noche. Tenía que llegar a Bogotá y entregar esas pruebas a las autoridades. Ahora, parada bajo la lluvia junto al oficial Ramírez, se sentía perdida. Su plan había fracasado miserablemente. «Señorita, respire profundo», dijo Diego notando su estado de pánico. «Dígame su nombre». «Lucía. Lucía Navarro», susurró. «¿De dónde viene?» «De Medellín. Necesito llegar a Bogotá. Es urgente». Diego observó el carro. El motor había explotado, era imposible repararlo en carretera. La mujer estaba empapada, temblando, y claramente en shock. «Su carro no se va a mover esta noche», le explicó. «Puedo llevarla al pueblo más cercano. Hay un hotel». «No», Lucía lo interrumpió. «No entiende. No puedo quedarme en ningún lugar. Ellos...». El sonido de su teléfono la hizo saltar. Un número desconocido. Con manos temblorosas contestó. «¿Aló?» «Hola, Lucía». Una voz masculina, fría y calculadora. «Veo que tuviste un problemita con tu carro». La sangre se le heló. Miró alrededor desesperadamente. En la distancia pudo ver las luces de 2 camionetas negras acercándose por la autopista. «¿Quién es?», preguntó Diego notando su reacción. «Ya sabemos dónde estás», continuó la voz. «Y vemos que tienes un amigo policía contigo. Qué lástima que también tenga que morir». Lucía colgó el teléfono y miró a Diego con terror absoluto. «Oficial, tiene que irse. Ahora mismo. Su vida está en peligro por mi culpa». «¿De qué está hablando?». Las luces de las camionetas se acercaban cada vez más. Lucía calculó que tenían máximo 2 minutos antes de que llegaran. «Por favor», le suplicó tomándolo de la mano. «Si realmente quiere ayudarme, sáqueme de aquí. Ahora». Diego miró las luces que se aproximaban a alta velocidad. Luego volvió a ver a Lucía. Algo en sus ojos le dijo que esta mujer no estaba loca. Estaba realmente en peligro. Sin pensarlo más, la tomó del brazo y la llevó hacia su patrulla.
Súbase ya. Capítulo 2. Refugio en las montañas. Diego pisó el acelerador a fondo mientras las camionetas negras aparecían en su espejo retrovisor. Su patrulla rugía por la carretera montañosa que llevaba hacia Manizales, alejándose de la autopista principal. ¿Quiénes son esas personas?, preguntó sin quitar los ojos del camino. Lucía se aferró al cinturón de seguridad. A sus 31 años, había construido una carrera sólida como contadora forense, pero nunca imaginó que sus conocimientos la pondrían en esta situación. Trabajo. Trabajaba para una empresa de inversiones en Medellín, explicó entrecortadamente. Descubrí que mi jefe está lavando dinero del narcotráfico. Han usado mi firma para autorizar transferencias millonarias sin que yo lo supiera. ¿Y por eso la persiguen? Tengo las pruebas, todo está en esta memoria. Mostró la USB que llevaba en su bolso. 8 años de movimientos financieros sospechosos. Diego conocía esa ruta como la palma de su mano. Después de 1 hora de manejo, las luces de las camionetas habían desaparecido. Tomó un desvío hacia una carretera secundaria. ¿A dónde me lleva?, preguntó Lucía. A casa de mi familia. Es lo más seguro que se me ocurre ahora mismo. La finca de los Ramírez se extendía entre colinas cubiertas de café. Era las 2 de la madrugada cuando llegaron a la casa principal, una construcción tradicional con corredores de madera y tejas de barro. Una mujer de 58 años salió al porche, envuelta en una bata. «Diego, ¿qué pasó?», preguntó Esperanza Ramírez, su madre. «Mamá, ella es Lucía. Necesita nuestra ayuda». Diego bajó del carro y ayudó a Lucía, que apenas podía mantenerse en pie. Esperanza observó a la joven empapada y temblorosa. Sin hacer preguntas, la envolvió en sus brazos maternales. «Ay, mija, estás helada. Ven, vamos adentro». Los primeros días en la finca fueron como un sueño extraño para Lucía. El aroma constante del café, el sonido de los gallos al amanecer y la tranquilidad de las montañas la ayudaron a recuperarse del shock inicial. Esperanza la trataba como a una hija. Le prestó ropa, le preparó sancocho paisa y arepas caseras, y nunca la presionó para que contara su historia completa. Mi esposo también era policía. Le contó una tarde mientras tomaban café en el corredor. Murió en servicio cuando Diego tenía 17 años. Desde entonces sé que mi hijo arriesga la vida por ayudar a otros. Diego visitaba la finca cada vez que podía. Su rutina de patrullaje le permitía escaparse unas horas al día. Durante esas visitas, él y Lucía comenzaron a conocerse más allá de las circunstancias dramáticas que los habían unido. Estudié contaduría con beca de excelencia académica en la Universidad de Antioquia, le contó Lucía una tarde mientras caminaban entre los cafetales. Mi papá era taxista y mi mamá trabajaba en una tienda. Se sacrificaron mucho para que yo pudiera estudiar. ¿Dónde están ahora? Se mudaron a Cartagena hace 5 años. Mi papá se pensionó y siempre soñaron con vivir cerca del mar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No los he podido contactar. No puedo ponerlos en peligro. Diego le puso una mano en el hombro. A sus 34 años, había visto mucha violencia en las carreteras colombianas, pero nunca había conocido a alguien tan valiente como Lucía. Yo me hice policía para honrar la memoria de mi papá, le confesó, pero también porque quiero que Colombia sea un país más seguro para las familias como la suya. ¿No has pensado en estudiar criminología? Con tu experiencia podrías trabajar en investigaciones más complejas. Diego sonrió tristemente. He aplicado varias veces para capacitaciones especializadas en Dijin, pero siempre me rechazan. Dicen que necesitan oficiales con educación universitaria. Podrías estudiar los fines de semana. Hay programas nocturnos. Con el sueldo que gano apenas alcanza para ayudar a mi mamá con la finca. Diego señaló hacia los cafetales. Esta tierra da para sobrevivir, pero no para lujos como estudiar. Las tardes en la finca se volvieron especiales para ambos. Lucía ayudaba a Esperanza con las labores domésticas y aprendía sobre el cultivo del café. Diego le enseñaba a manejar la camioneta por los senderos montañosos y le contaba historias de su trabajo en carretera. Una noche, después de 2 semanas en la finca, Lucía tuvo su primera pesadilla intensa. Despertó gritando, empapada en sudor, reviviendo el momento cuando vio los documentos comprometedores. Diego corrió a su habitación.
¿Estás bien? No puedo dormir, sollozó. Cada vez que cierro los ojos, veo la cara de Betancourt, veo esas camionetas persiguiéndonos. Es normal. Has vivido un trauma muy fuerte. ¿Y si nunca puedo regresar a mi vida normal? ¿Y si nunca puedo ver a mis papás otra vez? Las lágrimas corrían por sus mejillas. Diego se sentó en el borde de la cama y la abrazó. En ese momento, ambos sintieron algo que iba más allá de la protección y la gratitud. Era una conexión profunda, nacida del respeto mutuo y la admiración. «Todo va a salir bien», le susurró. «Te prometo que vamos a encontrar una manera de resolver esto». Pero esa promesa se vería puesta a prueba muy pronto. Al día siguiente llegaba Carlos, el hermano menor de Diego, para sus vacaciones universitarias. Capítulo 3. El hermano idealista. Carlos Ramírez llegó a la finca en su vieja moto Yamaha, cargado de libros de derecho y el entusiasmo típico de un estudiante de 26 años que estaba a punto de graduarse. Su cabello rizado y sus lentes le daban un aire intelectual que contrastaba con la complexión atlética de Diego. «¿Y quién es la invitada?», preguntó cuando vio a Lucía ayudando a su madre en la cocina. Diego lo llevó aparte y le explicó la situación. Los ojos de Carlos se iluminaron con una mezcla de indignación y determinación. «Esto es exactamente el tipo de caso que estudiamos en Derecho Penal Económico», exclamó. «Hermano, esta mujer tiene en sus manos evidencia que podría desmantelar toda una red criminal. Carlos, esto no es un ejercicio académico», le advirtió Diego. «Es la vida real. Hay gente muy peligrosa detrás de esto». Pero Carlos ya había comenzado a planear. Durante la cena bombardeó a Lucía con preguntas técnicas sobre los documentos que había encontrado. Las transferencias se hicieron a través de bancos locales o internacionales. Hay un patrón en las fechas. ¿Los montos coinciden con algún ciclo específico? Lucía, impresionada por el conocimiento del joven, respondió detalladamente. Por primera vez en semanas, se sintió aliviada de poder hablar con alguien que entendía las complejidades legales de su situación. «Tengo acceso a las bases de datos de la universidad», ofreció Carlos. «Puedo investigar los antecedentes de esas empresas fantasma, rastrear sus conexiones». «¿No es peligroso?», preguntó Esperanza preocupada. «Mamá, es solo investigación académica. Nadie va a sospechar de un estudiante haciendo su tesis de grado». Durante los siguientes días, Carlos se sumergió en la investigación. Convirtió el comedor de la finca en una especie de centro de comando, con documentos esparcidos por toda la mesa y su laptop funcionando día y noche. Sus hallazgos fueron perturbadores. «Lucía, esto es mucho más grande de lo que pensamos», le dijo una tarde, mostrándole una red de conexiones en su computadora. «Betancourt no solo lava dinero, está involucrado en tráfico de armas y tiene vínculos con grupos criminales tanto en Colombia como en Venezuela. ¿Cómo puedes estar seguro? Mira estos registros mercantiles. 5 de las empresas que recibieron transferencias también importan equipos industriales desde países conocidos por el tráfico de armas. Los montos coinciden perfectamente con los precios de mercado negro de armamento militar». Lucía se sintió desfallecer. Había pensado que se trataba solo de lavado de dinero, pero la realidad era aún más siniestra. «Hay algo más», continuó Carlos con voz grave. «Encontré los nombres de otros empleados de Inversiones Betancourt que también autorizaron transferencias sospechosas. Al menos 5 personas más están en tu misma situación. ¿Podríamos contactarlos? Si testificamos juntos, el caso sería más sólido», sugirió Lucía. Carlos evitó su mirada. «Ahí está el problema. 2 de ellos aparecieron muertos en las últimas 3 semanas. Aparentemente, accidentes de tráfico». El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperanza se llevó una mano al pecho. Diego apretó los puños y Lucía se desplomó en una silla. «¿Estás diciendo que están matando sistemáticamente a cualquiera que pueda testificar contra ellos?», preguntó Diego. «Eso parece. Y hay más malo. Mientras investigaba, creo que activé algunas alarmas. Ayer recibí una llamada extraña preguntando por mis proyectos de investigación académica». Diego se puso de pie bruscamente. «¿Qué tipo de llamada?». «Un hombre que dijo ser del Ministerio de Educación,
queriendo verificar mi información para una beca de investigación que nunca solicité. Cuando le dije que no sabía de qué hablaba, colgó inmediatamente. La tensión familiar aumentó considerablemente. Esperanza, quien inicialmente había acogido a Lucía con la hospitalidad tradicional paisa, comenzó a mostrar signos de preocupación genuina por la seguridad de sus hijos. «Diego, mijo, yo sé que tienes buen corazón», le dijo una noche mientras lavaban los platos, «pero esto ya se salió de nuestras manos. No puedo perder a mis 2 hijos por esto. Mamá, no podemos abandonar a Lucía ahora. Ella confió en nosotros. ¿Y si Carlos también está en peligro? ¿Si vienen por él?». Diego no tenía respuesta para eso. La situación se estaba complicando de maneras que no había previsto. La crisis llegó a su punto más alto una semana después. Carlos recibió otra llamada, esta vez más directa. «Sabemos lo que estás investigando», le dijo una voz fría. «Deja de hacerlo o tu familia va a tener problemas». Esa noche, la familia Ramírez se reunió en la cocina para una conversación difícil. «Tenemos que entregarnos a las autoridades», dijo Lucía. «No puedo seguir poniendo en peligro a esta familia». «¿A cuáles autoridades?», preguntó Carlos amargamente. «Si Betancourt tiene tanto poder, probablemente tenga contactos en la policía y la fiscalía». «Entonces, ¿qué propones?», preguntó Diego. Carlos se ajustó los lentes pensativo. «Necesitamos más evidencia. Algo tan contundente que sea imposible de ignorar, incluso para funcionarios corruptos. Y necesitamos encontrar una manera de protegernos mientras la conseguimos». «¿Cómo?». «Voy a contactar al profesor Morales, mi director de tesis. Él tiene conexiones en la Fiscalía General. Si podemos presentar el caso a través de canales académicos, como una investigación universitaria, tal vez tengamos más credibilidad». Lucía lo miró con una mezcla de gratitud y temor. «Carlos, eres muy valiente, pero no quiero que arriesgues tu futuro por mí». «Señorita Lucía», respondió Carlos con la determinación que solo tiene un joven idealista, «si no luchamos contra esta corrupción ahora, Colombia nunca va a cambiar. Mi futuro no vale nada en un país donde los criminales pueden comprar la justicia». Diego observó a su hermano menor con orgullo y preocupación a la vez. Carlos tenía razón, pero también tenía mucho que perder. Estaba a solo 6 meses de graduarse como abogado, tenía una novia que lo esperaba en Bogotá y planes de trabajar en una firma importante. Esa noche, mientras Lucía intentaba dormir, escuchó voces desde la cocina. Los hermanos discutían acaloradamente. «No puedes arriesgar tu carrera por esto, Carlos». «¿Y tú qué? ¿No estás arriesgando la tuya? Yo soy solo un policía de carretera. Tú tienes la oportunidad de hacer algo grande con tu vida». «Hermano, esto es algo grande. Esto es exactamente por lo que quise estudiar Derecho». Lucía cerró los ojos sintiéndose abrumada por la culpa. Había llegado a la finca buscando refugio temporal, pero ahora toda la familia Ramírez estaba involucrada en su pesadilla. Sin embargo, también se sentía conmovida por la solidaridad de esta familia. En sus 31 años de vida, nunca había conocido personas tan dispuestas a sacrificarse por hacer lo correcto. Al día siguiente, Carlos anunció su decisión. «Voy a Bogotá a hablar con mi profesor. Si conseguimos el apoyo de la universidad, podemos presentar esto como una investigación académica sobre crimen organizado. Eso nos dará protección institucional». «¿Y si no funciona?», preguntó Esperanza. Carlos sonrió con la confianza de la juventud. «Entonces buscaremos otra manera, pero no nos vamos a rendir». Capítulo 4. Cuando el amor se vuelve peligroso. 3 semanas después del viaje de Carlos a Bogotá, las cosas comenzaron a complicarse de manera inesperada. Diego llegó a la finca con el rostro tenso después de su turno de patrullaje. «Tenemos problemas», anunció sin preámbulos. «Mi comandante me citó para mañana. Dice que hay una investigación interna sobre mis movimientos recientes». Lucía sintió que el mundo se le venía encima. Habían pasado casi 2 meses desde aquella noche lluviosa en la carretera, y ella había comenzado a sentirse segura en la finca. Más que eso, había comenzado a enamorarse de Diego. «¿Qué tipo de investigación?», preguntó Esperanza, nerviosa.
No me dieron detalles, pero el comandante Moreno me advirtió extraoficialmente que alguien había estado preguntando por mí. Querían saber por qué había salido de mi ruta asignada esa noche, por qué no había reportado el auxilio vial, cosas así. Carlos, quien había regresado de Bogotá con noticias mixtas, se ajustó los lentes. Esto confirma lo que temíamos. Tienen infiltrados en la policía. Mi profesor logró contactar a un fiscal de confianza, pero dice que necesitamos más tiempo para construir un caso sólido. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Lucía. Al menos 3 meses más. Tal vez 6. Lucía se levantó abruptamente de la mesa. No, esto se tiene que acabar ya. No puedo seguir poniendo en peligro a esta familia. Caminó hacia la ventana, mirando los cafetales que se extendían hasta el horizonte. Voy a entregarme. «¡Estás loca!», exclamó Diego. «Si te entregas sin protección adecuada te van a matar. Y si no lo hago los van a matar a ustedes. Tu carrera ya está en peligro. Carlos está siendo vigilado. Tu mamá no puede vivir con este miedo constante». Esperanza se acercó a ella y la tomó de las manos. «Mija, esta familia tomó una decisión cuando te trajimos aquí. No vas a enfrentar esto sola». Esa noche Lucía no pudo dormir. Salió al corredor de la casa y se sentó en el mecedor de madera desde donde se veía todo el valle. La luna llena iluminaba los cafetales, creando un paisaje que había llegado a amar profundamente. Diego apareció con 2 tazas de café. «¿No podías dormir tampoco?» «Diego, tengo algo que decirte». Lucía aceptó la taza, sintiendo el calor entre sus manos. «Estos 2 meses han sido los más extraños de mi vida. Llegué aquí huyendo de la muerte y encontré algo que no esperaba». «¿Qué encontraste?» «Te encontré a ti, a tu familia, a este lugar». Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «Por primera vez en años me siento en casa, pero también sé que esto no puede durar». Diego dejó su taza a un lado y se acercó a ella. «Lucía, yo también tengo algo que decirte. Cuando te vi esa noche en la carretera, pensé que era solo mi deber ayudarte. Pero ahora, ¿ahora qué? Ahora sé que me enamoré de ti. Y no es solo porque estás en peligro o porque necesitas protección, es porque eres la mujer más valiente y honesta que he conocido». Se miraron en silencio por un momento. Luego, lentamente, Diego se inclinó hacia ella y la besó. Fue un beso suave, lleno de ternura y esperanza, pero también de desesperación porque ambos sabían que su futuro era incierto. «¿Qué vamos a hacer?», susurró Lucía. «Vamos a luchar, juntos». Al día siguiente, Diego se presentó en la estación de policía para su cita con el comandante. El comandante Julián Moreno era un hombre de 50 años, veterano de múltiples operativos contra el narcotráfico y una de las pocas personas en quien Diego confiaba completamente. «Diego, siéntate», le dijo con seriedad. «Tengo buenas y malas noticias. Dígame las malas primero. Hay una investigación interna en tu contra. Alguien denunció que has estado desapareciendo durante tus turnos, que no reportaste un auxilio vial importante y que posiblemente estés involucrado en actividades sospechosas». Diego sintió un nudo en el estómago. «¿Y las buenas?». «Las buenas noticias son que yo sé que eres uno de mis mejores oficiales y que si estás haciendo algo irregular, debe ser por una buena razón». Moreno se reclinó en su silla. «Así que te voy a dar una oportunidad de contarme la verdad». Diego respiró profundamente. Era el momento de apostar todo a una sola carta. «Comandante, estoy protegiendo a una testigo clave en un caso de lavado de dinero y tráfico de armas». Durante la siguiente hora, Diego le contó toda la historia. Moreno escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales. «¿Tienes las evidencias que menciona esta mujer?». «Mi hermano las está analizando. Es estudiante de Derecho y tiene acceso a bases de datos universitarias». «Diego, lo que me estás contando es muy grave. Si es cierto, estamos hablando de una red criminal que puede tener infiltrados en múltiples instituciones. ¿Cree que pueda ayudarnos?». Moreno se quedó pensativo por un momento. «Voy a ser honesto contigo. Si esto fuera hace 10 años, te diría que lleves a la testigo directamente a la fiscalía. Pero hoy en día, con tanta corrupción», negó con la cabeza, «necesitamos ser muy cuidadosos. ¿Qué me recomienda?». «Dame un par de días para hacer algunas consultas discretas. Tengo contactos en Bogotá
que pueden manejar esto por canales seguros. Mientras tanto, mantén a esa mujer escondida y ten mucho cuidado. Diego regresó a la finca con un sentimiento mixto de alivio y preocupación. Había dado el primer paso para buscar ayuda oficial, pero también había expuesto su situación completamente. Esa noche la familia cenó con una tensión palpable. Esperanza había pasado el día preparando sancocho, como siempre hacía cuando estaba nerviosa. Carlos revisaba obsesivamente su teléfono, esperando noticias de sus contactos en Bogotá. Lucía apenas había tocado la comida. «Tengo algo que decirles», anunció Esperanza después del postre. «He tomado una decisión». Todos la miraron expectantes. «Voy a usar mis ahorros para ayudarlos. Tengo dinero guardado desde que murió mi esposo. Si necesitan salir del país, si necesitan abogados, si necesitan lo que sea, ese dinero es de ustedes». «Mamá, no puedes hacer eso», protestó Diego. «Sí puedo, y lo voy a hacer». Esperanza se dirigió a Lucía. «Mija, el día que Diego te trajo aquí, supe que algo había cambiado en mi hijo. Lo veo sonreír de una manera que no había visto desde que era niño. Si tú lo haces feliz, entonces eres parte de esta familia». Lucía no pudo contener las lágrimas. «Doña Esperanza, yo no puedo aceptar que sacrifique sus ahorros por mí. No los estoy sacrificando. Los estoy invirtiendo en el futuro de mis hijos». Esperanza tomó las manos de Lucía entre las suyas. «Además, mija, ya eres como una hija para mí». Carlos se aclaró la garganta. «Ya que estamos haciendo declaraciones familiares, yo también tengo algo que decir. Hablé con Alejandra, mi novia, le conté todo. Ella es estudiante de periodismo y quiere ayudar. Dice que si conseguimos las evidencias suficientes, puede publicar la historia en medios nacionales. Sería una protección adicional». Diego miró alrededor de la mesa. Su madre dispuesta a sacrificar sus ahorros, su hermano arriesgando su futuro profesional y su relación, y Lucía cargando con la culpa de haber involucrado a todos en su problema. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría todo. «Está bien», dijo. «Vamos a hacer esto, pero lo vamos a hacer bien, todos juntos, hasta el final». Lucía lo miró a los ojos y vio algo que la tranquilizó. Determinación absoluta. Por primera vez en meses, sintió que tal vez, solo tal vez, todo podría salir bien. Pero ninguno de ellos sabía que esa misma noche, a 300 kilómetros de distancia en Medellín, Ricardo Betancur había tomado una decisión similar: encontrar a Lucía Navarro a 1900 a cualquier costo, sin importar cuántas personas tuviera que eliminar en el proceso. Capítulo 5. El testimonio que lo cambió. Todo. Una semana después de la reunión familiar, el comandante Moreno llamó a Diego con noticias que cambiarían completamente el rumbo de la situación. «Diego, necesito que vengas a la estación inmediatamente. Y trae a la testigo». «¿Pasó algo malo?» «Al contrario. Tengo a alguien aquí que quiere conocerla». Cuando Diego y Lucía llegaron a la estación, encontraron a Moreno acompañado de una mujer de unos 40 años, vestida de civil, pero con una presencia que gritaba autoridad. «Lucía Navarro, ella es la fiscal Patricia Herrera de la Unidad Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General», dijo Moreno. La fiscal Herrera estudió a Lucía con ojos analíticos. «Señorita Navarro, el comandante Moreno me ha contado su historia. Lo que me interesa saber es si usted está dispuesta a testificar formalmente contra Ricardo Betancur y su organización». «Sí, por supuesto». «Pero, ¿cómo sé que puedo confiar en usted?» Carlos, el hermano de Diego, investigó y encontró que esta gente tiene contactos en muchas instituciones. Herrera sonrió por primera vez. «Una pregunta inteligente. La razón por la que puede confiar en mí es que llevamos 6 meses investigando a Betancur, pero necesitábamos a alguien con acceso interno a sus operaciones financieras. Usted es exactamente lo que necesitábamos». Lucía sintió una mezcla de alivio y desconfianza. ¿Ya tenían una investigación abierta? Desde enero de este año. Comenzó cuando interceptamos comunicaciones entre Betancur y varios grupos criminales en Venezuela. Pero él es muy cuidadoso con sus operaciones financieras. Necesitábamos evidencia directa de los movimientos de dinero. ¿Y las otras personas que trabajaban en la empresa? ¿Los que murieron?
El rostro de Herrera se ensombreció. Esos asesinatos fueron lo que nos hizo intensificar la investigación. No pudimos protegerlos porque no sabíamos que existían hasta que ya era demasiado tarde. Durante las siguientes 3 horas, Lucía proporcionó todo lo que sabía. La fiscal tomó notas detalladas y grabó su testimonio. Carlos llegó con todas las investigaciones que había realizado y sus hallazgos complementaron perfectamente la evidencia que ya tenía la fiscalía. Con esta información podemos solicitar órdenes de captura contra Betancur y al menos 20 personas más de su organización, explicó Herrera. Pero necesito que entienda algo importante. El proceso judicial puede durar entre 12 y 18 meses. ¿Tanto tiempo? Es un caso complejo, con ramificaciones internacionales, y durante todo ese tiempo, usted y su familia, miró a Diego, estarán en peligro constante. ¿Qué está proponiendo?, preguntó Diego. Protección de testigos, pero no del tipo que ven en las películas. Esto significa cambio de identidad, reubicación permanente y cortar todo contacto con su vida anterior. Lucía sintió que se le desplomaba el mundo. ¿Permanente? Señorita Navarro, esta gente ya mató a 2 testigos potenciales. No van a parar hasta eliminarla a usted también. La única manera de mantenerla viva es haciéndola desaparecer completamente. ¿Y Diego? La fiscal miró al oficial. El oficial Ramírez también está comprometido. Si se queda, eventualmente lo van a encontrar y eliminar. Mi recomendación es que entre al programa de protección con usted. Diego tomó la mano de Lucía. ¿A dónde nos llevarían? Tenemos acuerdos de protección de testigos con varios países. Argentina es una opción viable. Pueden ingresar con documentos especiales y obtener residencia permanente. ¿Y mi familia? ¿Mi madre? ¿Mi hermano? Su hermano también está en riesgo por sus investigaciones. Podría incluirse en el programa, su madre. Eso es más complicado. Si se queda en la finca, probablemente estará segura. Estos criminales son despiadados, pero no suelen atacar a familiares que no representan una amenaza directa. Lucía se levantó y caminó hacia la ventana. Podía ver las montañas que rodeaban el valle, las mismas montañas que había llegado a amar durante sus meses en la finca. Necesito pensarlo. Entiendo, pero no tienen mucho tiempo. Nuestros informantes nos dicen que Betancur está desesperado. Ha puesto una recompensa de 500 millones de pesos por información sobre su paradero. Esa noche, en la finca, la familia Ramírez tuvo la conversación más difícil de sus vidas. No pueden separar a esta familia por mi culpa, dijo Lucía. Diego, tú tienes una carrera aquí, una vida... Mi vida eres tú ahora, respondió Diego sin dudar. Si tienes que irte a Argentina, me voy contigo. ¿Y yo qué?, preguntó Carlos. No puedo dejar que mi hermano desaparezca para siempre. Esperanza, que había estado silenciosa durante toda la conversación, finalmente habló. Hijos, cuando su papá murió, prometí que los criaría para que fueran hombres honorables. Diego, tú salvaste la vida de Lucía y te enamoraste de ella. Eso es honorable. Carlos, tú arriesgaste tu futuro para luchar contra la injusticia. Eso también es honorable. Pero mamá, pero nada. Esperanza se dirigió a Lucía. Mija, tú no destruiste esta familia. La uniste. Por primera vez en años, mis hijos están luchando juntos por algo en lo que creen. ¿Está diciendo que deberíamos irnos? Estoy diciendo que deberían hacer lo que les dicte el corazón. Si eso significa irse a Argentina y empezar una nueva vida, entonces yo los apoyo. Carlos se ajustó los lentes, pensativo. Podría terminar mi carrera en Argentina. Muchas universidades tienen programas de intercambio. ¿Y Alejandra? Ya hablé con ella. Dice que si realmente la amo debería hacer lo correcto, aunque eso signifique separarnos temporalmente. Diego miró a su madre. ¿Y usted qué va a hacer? Yo me quedo con mi tierra. Alguien tiene que cuidar los cafetales. Sonrió con lágrimas en los ojos. Además, voy a tener que mantener esta finca funcionando para cuando ustedes puedan regresar de visita. ¿Cree que algún día podremos regresar? Mijo, Colombia está cambiando lentamente. Tal vez en unos años, cuando toda esta gente esté en la cárcel, puedan volver. Mientras tanto, van a construir una vida nueva en Argentina. Van a tener hijos, van a ser felices.
Lucía no pudo contener más las lágrimas. «Doña Esperanza, usted es la mujer más fuerte que he conocido». «No, mija, la mujer más fuerte eres tú. Tuviste el valor de enfrentar a esos criminales, y ahora tienes el valor de empezar de nuevo en otro país». Al día siguiente, informaron su decisión a la fiscal Herrera. El proceso de protección de testigos comenzaría inmediatamente. «Van a tener nuevas identidades», explicó Herrera. «Lucía, usted será Gabriela Morales. Diego será Andrés Morales. Carlos será Sebastián Morales. Hermanos de Cali, reubicados en Buenos Aires por motivos laborales. ¿Cuándo nos vamos?» «En una semana. Tiempo suficiente para que Lucía grabe todos los testimonios necesarios y para que ustedes se despidan». Durante esa última semana en la finca, Diego y Lucía se casaron en una ceremonia civil simple, solo con la presencia de Carlos Esperanza y el comandante Moreno como testigo. No fue la boda que Lucía había soñado de niña, pero fue perfecta en su sencillez. La noche antes del viaje, Diego y Lucía caminaron una última vez entre los cafetales. «¿Tienes miedo?», le preguntó Diego. «Sí, pero también tengo esperanza. Por primera vez en meses siento que tenemos un futuro. Te prometo que vamos a ser felices en Argentina. Y yo te prometo que algún día regresaremos a visitar estos cafetales». Se besaron bajo las estrellas, sabiendo que esa era la última noche en el lugar donde se habían enamorado. Al día siguiente, un vehículo blindado los recogió temprano en la mañana. Esperanza les entregó una bolsa con café de la finca y el collar que había pertenecido a su difunto esposo. «Para que no olviden su tierra», les dijo abrazándolos fuertemente. Mientras el vehículo se alejaba por la carretera montañosa, Lucía miró hacia atrás y vio a Esperanza de pie en el corredor de la casa, despidiéndose con la mano. Sabía que podría pasar años antes de volver a verla. El proceso judicial en Colombia continuaría sin ellos. Betancur y su organización serían eventualmente desmantelados, pero Diego, Lucía y Carlos ya estarían comenzando sus nuevas vidas al otro lado del continente. Capítulo 6. Buenos Aires, nuevo comienzo. 6 meses después del juicio que condenó a Ricardo Betancur y desmanteló su red criminal, Gabriela Morales, antes Lucía Navarro, caminaba por las calles empedradas de San Telmo rumbo a su nuevo trabajo. A los 32 años, había logrado validar sus credenciales académicas en Argentina después de un proceso burocrático que duró 4 meses. «¿Cómo te fue en la entrevista?», le preguntó Andrés. Antes Diego, cuando llegó al pequeño apartamento que compartían cerca del mercado San Telmo. «Me dieron el puesto», anunció con una sonrisa cansada. «Voy a trabajar como contadora forense para una firma que se especializa en detectar fraudes financieros». Andrés la abrazó fuertemente. Él mismo había encontrado trabajo como instructor en una academia de seguridad privada, donde su experiencia como oficial de policía le daba credibilidad con los estudiantes. «¿Y las clases nocturnas de criminología?» «Empiezo el lunes, 3 noches a la semana durante 2 años». Diego había logrado inscribirse en un programa universitario para profesionales, algo que había sido imposible en Colombia por razones económicas. La adaptación a Buenos Aires no había sido fácil. Los primeros meses fueron especialmente duros. El acento porteño les costó trabajo al principio, y pequeñas diferencias culturales se convertían en fuentes de frustración diaria. «¿Por qué dicen che cada 5 palabras?», había preguntado Lucía durante sus primeras semanas. «¿Y por qué toman mate a cualquier hora del día?», había respondido Diego, observando a sus compañeros de trabajo compartir la bebida tradicional argentina. Sebastián, antes Carlos, había tenido quizás la adaptación más fácil. La Universidad de Buenos Aires le había reconocido la mayoría de sus materias de derecho y solo necesitaba cursar un año adicional para obtener su título argentino. «La diferencia principal está en el derecho procesal», les explicó durante una videollamada familiar. «Pero las bases son las mismas. Además, aquí hay más oportunidades para especializarse en derecho internacional». Las videollamadas semanales con Esperanza se habían convertido en el evento más importante de la semana para todos. La conexión a Internet en la finca no siempre era estable,
Pero ella había aprendido a usar Skype con la ayuda de un vecino. «¿Cómo van los cafetales, mamá?», preguntaba siempre Diego. «Bien, mijo. Este año la cosecha fue especialmente buena. Incluso logré vender café a una empresa exportadora que me paga mejor que los intermediarios locales». Esperanza se veía orgullosa. «¿Saben qué? Parte de mi café ahora se vende en Buenos Aires. Es como si un pedacito de la finca estuviera con ustedes». Durante esos primeros meses, Lucía había luchado contra episodios de ansiedad y pesadillas recurrentes. Los sonidos de sirenas en Buenos Aires la hacían sobresaltar, y cualquier hombre con aspecto similar a Betancourt le provocaba ataques de pánico. «Creo que necesito ayuda profesional», le confesó a Diego una noche después de despertar, gritando por cuarta vez en la semana. «Podemos buscar un psicólogo que hable español. No es solo el idioma, es que... ¿Cómo le explico a un extraño que estoy aquí con identidad falsa, huyendo de narcotraficantes colombianos?» Diego la abrazó en la cama. «Le decimos la verdad, que viviste un trauma y necesitas ayuda para superarlo. No tiene que saber los detalles específicos. La terapia psicológica ayudó, pero fue el trabajo lo que realmente le devolvió el sentido de propósito». Su nueva empresa, Investigaciones Financieras del Sur, se especializaba en ayudar a compañías a detectar fraudes internos y lavado de dinero. «Su experiencia es exactamente lo que necesitamos», le dijo su jefe, el contador Roberto Paz, durante su primera semana. «Tenemos varios casos que involucran empresas con operaciones en Colombia y Venezuela. No es peligroso. Todo se maneja desde aquí, con documentos públicos y bases de datos legales. Pero su conocimiento de cómo operan estas redes criminales es invaluable». Por primera vez desde la noche en la carretera, Lucía sintió que podía usar su experiencia traumática para algo positivo. Cada esquema fraudulento que ayudaba a descubrir era una pequeña venganza contra el mundo criminal que había destruido su vida anterior. Diego también encontró satisfacción en su nuevo trabajo. Sus estudiantes en la Academia de Seguridad eran principalmente jóvenes argentinos que querían trabajar como guardias privados o en empresas de seguridad. «En Colombia aprendimos que la prevención es más importante que la reacción», les decía durante sus clases. «Un buen oficial de seguridad identifica problemas antes de que se conviertan en crímenes». Los fines de semana, la nueva familia Morales exploraba Buenos Aires. Descubrieron los mercados de Palermo, aprendieron a apreciar el tango en las milongas de San Telmo y gradualmente comenzaron a sentirse porteños. «¿Sabes qué me gusta de esta ciudad?», le dijo Lucía a Diego mientras caminaban por Puerto Madero una tarde de domingo. «Acá nadie nos conoce como víctimas. Somos solo Gabriela y Andrés, una pareja joven que está construyendo su vida. ¿Extrañas Colombia? Extraño a tu mamá, extraño el café de la finca, extraño las montañas verdes». Hizo una pausa. «Pero no extraño el miedo constante». Después de un año en Buenos Aires, recibieron noticias importantes desde Colombia. La fiscal Herrera los contactó a través de canales seguros. «El juicio terminó exitosamente», les informó durante una llamada encriptada. Betancourt fue condenado a 25 años de prisión. 17 miembros de su organización también recibieron sentencias entre 10 y 20 años. «¿Significa que podemos regresar?», preguntó Lucía esperanzada. «Todavía no es seguro. Algunos miembros de la organización escaparon y siguen libres, pero la situación mejoró considerablemente. Tal vez en 2 o 3 años más puedan hacer una visita controlada». Esa noche, Diego y Lucía salieron a caminar por el barrio. Se detuvieron en una parrilla donde se habían vuelto clientes regulares. «Che, ¿cómo están?», los saludó Mario, el dueño del restaurante, con el acento porteño que ya no les sonaba extraño. «Bien, Mario, queremos celebrar». «¿Y qué están festejando?». Diego miró a Lucía y sonrió. Que finalmente se hizo justicia. Después de la cena, caminaron hasta el río. El aire fresco del Río de la Plata les trajo recuerdos de las brisas que corrían por los cafetales de Caldas. «Andrés», Lucía usó su nuevo nombre, como habían aprendido a hacer en público. «Tengo algo que decirte». «¿Qué es?». «Creo que estoy lista para tener una familia argentina». Diego la miró sorprendido y emocionado. «¿Estás segura?». «Por primera vez en 2 años me siento segura.
Tenemos trabajos estables, un hogar y una vida que construimos juntos. Siento que ya no estamos huyendo de algo, sino corriendo hacia algo mejor. Se quedaron abrazados viendo las luces de la ciudad reflejarse en el agua. A lo lejos, sonaba música de tango desde alguna milonga cercana. ¿Cómo crees que se llamaría?, preguntó Diego. Si es niña, Esperanza, como tu mamá. Y si es niño, Mateo. Es un nombre que funciona tanto en Colombia como en Argentina. Diego la besó suavemente. Te amo, Gabriela Morales. Y yo te amo, Andrés Morales, respondió usando el nombre que había aprendido a amar tanto como al hombre que lo portaba. Mientras regresaban a casa caminando por las calles familiares de San Telmo, ambos sabían que habían logrado algo extraordinario. Habían convertido una tragedia en una oportunidad, habían transformado el miedo en amor, y habían construido una nueva vida sin olvidar completamente la anterior. En su apartamento, Lucía preparó café con los granos que Esperanza les enviaba mensualmente desde Colombia. El aroma llenó la pequeña cocina, trayendo recuerdos de montañas verdes y madrugadas campesinas. Algún día, dijo Diego, inhalando el familiar aroma, nuestros hijos van a conocer esas montañas. Algún día, acordó Lucía. Pero por ahora tenemos nuestra propia montaña que escalar aquí en Buenos Aires. Se fueron a dormir esa noche, sintiéndose completamente en casa por primera vez desde que habían llegado a Argentina. Al día siguiente, comenzarían a planear su futuro como padres, pero esa noche simplemente disfrutaron de la paz que habían luchado tanto por conseguir. Epílogo. 3 años después de los eventos principales. La mañana del domingo comenzó como todas las últimas semanas, con Esperanza María Morales, de 2 años, corriendo por el apartamento de San Telmo, mientras su hermano menor, Mateo Andrés, de 6 meses, dormía plácidamente en su cuna. «Abuela, abuela», gritaba la pequeña Esperanza frente a la pantalla de la computadora, donde aparecía la imagen sonriente de su tocaya desde la finca cafetera en Colombia. «Ay, mi amor, ¿cómo está mi nieta más bella?», respondía doña Esperanza desde Caldas, ajustándose para que la cámara la enfocara mejor. Gabriela, antes Lucía, se acercó con Mateo en brazos. «Mire, doña Esperanza, cómo ha crecido este muchachito. Ya se sienta solito. Dios mío, qué hermoso está. Se parece tanto a Diego cuando era bebé». Los ojos de la abuela se llenaron de lágrimas de felicidad. «¿Y cómo van los negocios, mija?». «Muy bien. La consultora ya tiene 5 empleados y acabamos de conseguir un contrato grande con el gobierno argentino para revisar las finanzas de empresas públicas». Gabriela se había especializado en detección de fraudes y lavado de dinero, convirtiendo su experiencia traumática en una carrera exitosa. Andrés, antes Diego, apareció desde la cocina con mate en la mano, una costumbre argentina que había adoptado completamente. «Mamá, ¿cómo están los cafetales?». «Excelentes, mijo. Este año tuvimos la mejor cosecha en 10 años, y tengo una sorpresa para ustedes». «¿Cuál?». «Firmé un contrato directo con una empresa argentina que distribuye café colombiano especializado. Ahora mi café se vende en toda Buenos Aires. Es como si estuviera más cerca de ustedes». Sebastián, antes Carlos, apareció en la pantalla desde su oficina en el centro de Buenos Aires. Ahora trabajaba como abogado especializado en Derecho Internacional y había fundado una pequeña firma que ayudaba a inmigrantes latinoamericanos con sus trámites legales. «¡Familia! ¿Cómo están todos?». «Tío Sebas», gritó la pequeña Esperanza. «Hola, princesa». «¿Y cómo está mi sobrino?». «Mateo ya dice mamá y papá», presumió Gabriela. «¿Y Alejandra? ¿Ya decidieron la fecha?». «Sí, por fin. La boda será en diciembre. Ella terminó su maestría en periodismo y consiguió trabajo en La Nación. Y lo mejor de todo», Carlos sonrió ampliamente, «mamá ya puede viajar a Buenos Aires para la boda». La videoconferencia se llenó de gritos de alegría. «¿En serio?», preguntó Andrés emocionado. «La fiscal Herrera me confirmó oficialmente la semana pasada», explicó doña Esperanza. «Los últimos miembros de la organización de Betancur fueron capturados en Venezuela. Ya no hay amenazas pendientes. Puedo solicitar visa de turista para Argentina sin problemas». Gabriela se echó a llorar de felicidad. «Significa que...».
¿Que podemos empezar a planear un viaje a Colombia también? Todavía no para vivir permanentemente, aclaró Carlos, pero sí para visitas. La fiscal dice que en unos 2 años más, cuando termine completamente el periodo de vigilancia, podrían considerar regresar si quisieran. ¿Y ustedes querrían regresar?, preguntó doña Esperanza con curiosidad. Andrés y Gabriela se miraron. Era una pregunta que habían discutido muchas veces en privado. Mamá, Argentina se convirtió en nuestro hogar, dijo Andrés. Los niños nacieron aquí. Tenemos nuestra vida construida aquí. Pero Colombia siempre será nuestra patria. Creo que lo ideal sería poder viajar libremente entre los 2 países, agregó Gabriela. Que los niños conozcan sus raíces colombianas, pero también se sientan orgullosos de ser argentinos. Me parece perfecto, mija. Yo también quiero conocer este Buenos Aires que tanto aman. Después de la videollamada, mientras los niños dormían la siesta, Andrés y Gabriela salieron a caminar por el barrio que se había convertido en su hogar. La tarde de domingo en San Telmo era perfecta. Familias en las plazas, el aroma de asado desde las parrillas y música de tango flotando desde las esquinas. ¿Te das cuenta de que mañana se cumplen exactamente 4 años desde esa noche en la carretera?, comentó Gabriela. ¿Cómo olvidarlo? Andrés tomó su mano. Esa noche pensé que solo estaba ayudando a una mujer con problemas de carro, y yo pensé que mi vida había terminado para siempre. Y mira ahora, tenemos 2 hijos hermosos, carreras exitosas y una familia que se va a reunir pronto. Se detuvieron en el mercado dominical de San Telmo, donde solían comprar verduras frescas y productos artesanales. El vendedor de empanadas los saludó como a los viejos amigos que ya eran. «Che, Andrés, ¿cómo está la familia?» «Todo bien, Roberto. ¿Tiene empanadas de humita?» «Por supuesto, para ustedes siempre tengo las mejores». Mientras esperaban el pedido, Gabriela observó a las familias argentinas disfrutando de su domingo. Los niños corrían entre los puestos. Las parejas mayores tomaban mate en los bancos de la plaza, y todo tenía esa atmósfera relajada y familiar que había aprendido a amar de Buenos Aires. «¿Sabes qué me gusta más de nuestra historia?», le dijo a Andrés. «¿Qué?». «Que no terminó con vivieron felices para siempre. Terminó con trabajaron duro y construyeron una vida feliz día a día. ¿Y qué diferencia hay? Que los cuentos de hadas no requieren esfuerzo, pero lo que nosotros tenemos lo construimos con decisiones difíciles, sacrificios y mucho trabajo. Eso lo hace más valioso». Andrés sonrió y la besó suavemente. «Tienes razón. Y todavía estamos construyendo. ¿Qué viene después?». «Bueno, tu consultora está creciendo tanto que vas a necesitar oficinas más grandes. Yo estoy pensando en abrir mi propia empresa de seguridad. Los niños van a empezar el jardín infantil pronto. Tu suegra viene a visitarnos, Carlos se casa. Suena a que vamos a estar muy ocupados. Los mejores años de nuestras vidas siempre están por delante». Regresaron a casa con las empanadas y una botella de vino argentino para acompañar la cena. Esa noche, después de acostar a los niños, se sentaron en el pequeño balcón de su apartamento con vista a las luces de la ciudad. «¿Te imaginas si alguien nos hubiera dicho hace 4 años que estaríamos aquí?», reflexionó Gabriela. «Jamás lo habría creído, pero tampoco habría creído que podría amar tanto a alguien como te amo a ti, o que podríamos ser tan felices después de pasar por algo tan terrible». Brindaron con el vino argentino, mientras las luces de Buenos Aires brillaban frente a ellos. En la distancia se escuchaba el sonido familiar de un bandoneón tocando un tango melancólico, pero hermoso. «¿Sabes qué es lo más increíble?», dijo Andrés. «Que nuestros hijos van a crecer sin saber que sus papás alguna vez fueron otras personas. Para ellos, siempre habremos sido Andrés y Gabriela Morales, la familia argentina con acentos colombianos. Y algún día, cuando sean mayores, les contaremos la historia de cómo el amor puede transformar incluso las tragedias en bendiciones». Se quedaron abrazados en el balcón hasta muy tarde, planificando el futuro y recordando el pasado, agradecidos por el presente que habían logrado construir juntos. Al día siguiente comenzaría una nueva semana en sus vidas argentinas, pero esa noche simplemente disfrutaron de la paz que habían aprendido a valorar más que cualquier otra cosa en el mundo. ¿Qué te pareció la historia de Lucía y Diego? Déjanos tus comentarios abajo.
En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.